Gloria a Jesús. Seguimos dándole un poquito de continuidad al tema de lo que veníamos hablando. El apóstol Pablo enseñó sobre el diezmo vigente dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. Bueno, esas preguntas, como dijimos, la Biblia es la que nos da la respuesta. Veníamos hablando, nos quedamos en Tesalonicenses, donde vemos que el apóstol Pablo enseña claramente que él nos ha dejado ejemplo para todos, para que lo imitemos. Y una de las imitaciones del apóstol Pablo es que él no servía de estorbo, de carga dentro de la obra de Dios o dentro de la iglesia. Lo que hoy en día vemos todo lo contrario. ¿Por qué? Yo les digo esto. El mundo tiene una mala expectativa de las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque ven una mala administración dentro de las iglesias. Y cuando ven a un hermano que tiene varios miembros y empieza a traer buenos carros, buenas casas, los hijos en universidades, y dicen, ven de lo que diezma la persona, de las ofrendas que trae, de ahí se está pagando la casa, se está pagando los biles y no trabaja. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, vemos que el mundo tiene razón en cierta forma. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, veníamos diciendo en Tesalonicenses, en la segunda carta, que el apóstol Pablo dice que él no fue gravoso a la iglesia de Tesalonicenses. Escuche bien esto. Pero hoy los amantes de lo ajeno, o sea, de las ofrendas, de los diezmos, de lo que se entra en la iglesia, cuando la persona, aquella que se congrega, no da o no tiene o no puede, luego empiezan a decir, usted está robando a Dios. ¿Por qué le empiezan a reclamar el diezmo, el 10% de su salario, que por qué no ofrenda, y que empiezan a llamarlo ladrón? Ahora bien, eso era lo que el apóstol Pablo enseñaba a las iglesias. Cuando nos vamos a confrontar con la palabra de Dios, vemos que el interés del apóstol Pablo, él les predicaba el evangelio gratuitamente, no pedía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en Tesalonicenses, en la segunda carta, Pablo nos dice que él no fue carga a nadie, a ningún creyente. Y en la carta de Corintios también Pablo nos vuelve a repetir que él recibía cierta manutención de otras iglesias, pero de la iglesia de Corintio él no estaba recibiendo ni $1. La pregunta es, si todas las iglesias tenían una doctrina, una norma, una doctrina, ¿por qué estas iglesias, por lo menos 2 se ven ahí, que no estaban dando un porcentaje como creyente o como iglesia? Como hoy en día los apóstoles, pseudoapóstoles, cuando tienen varias iglesias que están bajo su cobertura, cierta iglesia tiene que darle el 10% de los diezmos. Ahora bien, eso el apóstol Pablo lo enseñó en el Nuevo Testamento. Vemos que el apóstol Pablo ni siquiera hace mención de esto. Es más, ni siquiera les pide nada a la iglesia de Tesalonicenses ni a la iglesia de Corintios. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, si la doctrina del diezmo fuera tan importante dentro de la doctrina del apóstol Pablo o de los apóstoles, ellos
tuvieron que haberla enseñado y predicado y haberla transmitido dentro de la iglesia y la hubieran dejado plasmada textualmente en los pasajes que hemos leído, o por lo menos en todo el contexto del Nuevo Testamento, de las cartas, para que nosotros tuviéramos una claridad clara, porque yo digo, Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de luz, un Dios que te aclara, que te liberta, que la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios, al ser verdad, nos va a traer el conocimiento de Él a través del Espíritu Santo para poder entender si lo que hoy se está moviendo es real. Me refiero que sí es real dentro de los movimientos, como dije hace un momento, de todas las iglesias, de todo el mundo cristiano. Si el diezmo fue una doctrina enseñada, basada en los apóstoles, o no. Entonces, en el Nuevo Testamento, ningún apóstol hace ni siquiera una mención acerca del diezmo o de las ofrendas o del diezmo. Cosa que hoy en día, cada 8 días o cada que se reúne, siempre le van a recordar eso. ¿Por qué? ¿Acaso el apóstol Pablo, cuando iba a la iglesia de Corintios, él esperaba recoger diezmos o recoger ofrenda? Y si no daban los hermanos, ¿acaso el apóstol Pablo les reclamó, les recriminó, o por lo menos les recordó sus obligaciones como iglesia para que dieran para el sostén de la obra? Vemos que no. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, su enfoque no era levantar templos majestuosos de buenos materiales llamativos, de lujos, extravagantes, para poder presentar el evangelio. No. Los apóstoles ni siquiera tuvieron templos propios donde pudieran adorar a Dios. ¿Cómo adoraban a Dios en el tiempo de los apóstoles? Al viento libre, en la montaña, a la orilla del mar, en las casas. Dice que se reunían por las casas y cada quien se reunía y allí hacían sus cultos de adoración a Dios. No había una forma de estructural para poder reunirse para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo que para adorar a Dios no necesitas 4 paredes, un templo hecho de manos, porque la palabra de Dios enseña y dice que Dios no habita, escuche bien esto, Dios no habita en templos hechos por el hombre, sino que Dios, donde quiere habitar, es en el corazón del hombre, de la mujer, del joven y del niño. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, dice: no saben que ustedes, está hablando al corazón del hombre, de la mujer, de los creyentes, no saben que ustedes son el templo del Dios vivo. Escuche bien. Entonces Dios, al derramar de su espíritu en nosotros, nosotros somos el templo. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, 2 o 3, dice Jesús, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, cuando nos reunimos 2 o 3 en el nombre de Jesús, nosotros, al estar el Espíritu Santo en nosotros somos el templo de Dios, y donde vamos, Dios va con nosotros. Nosotros somos el templo. Entonces nosotros, aquel a donde vamos, ese lugar es santificado.
por nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, decimos que es en la casa de Dios y decimos por decir, porque en realidad quien es la casa de Dios somos nosotros. Cuando nosotros nos reunimos en ese lugar, en X lugar, nosotros somos los que vamos a santificar a ese lugar. Y es ahí donde Dios se pueda manifestar. Pero una vez que nosotros salimos de ese lugar simplemente deja de ser un lugar cualquiera. Por eso, cuando Pablo enseña que, por eso Pablo nunca lo vemos preocupando por hacer un templo. Escuche bien esto, quizás para usted va a ser escandalizado. Por eso el apóstol Pablo nunca se preocupó por ser un templo. Como hoy en día decimos, pues es que necesitamos para la obra de Dios. Necesitamos para que la obra de Dios siga adelante. ¿Y cuál es la obra? Para pagar millones y millones por un templo. Para pagar los mejores instrumentos. Para pagar, quizás son cosas innecesarias. Porque el hecho de que nosotros hagamos una estructura bellísima, esplendorosa, ¿de qué sirve si no hay un corazón que agrade a Dios? ¿De qué sirve? Entonces, ¿cuál es el elemento del evangelio que el apóstol Pablo predicaba? Era levantar el corazón del hombre y predicar la verdad del evangelio. Por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando predicaba en las iglesias de Corintios, de Tesalonicenses, usted no crea que era un templo, a cada una era un templo. Usted se la imagina, oh, un templo. Eran congregaciones que quizás se reunían en las casas, pero ni siquiera tenían templos estructurados como para decir, oh, esa es la iglesia de Tesalonicenses, oh, esa iglesia. No, eran personas regadas por todas partes. A ellos se les escribía. Pero ¿por qué el apóstol Pablo las identifica como iglesia? No porque era un templo, sino porque eran personas que habían creído el evangelio. Entonces Pablo, ¿qué era lo que se preocupaba? Se preocupaba por la iglesia. La iglesia eran los creyentes. ¿A quién les está escribiendo? A creyentes. Entonces por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando iba a estas congregaciones, él no esperaba que la iglesia lo sustentara, ni tampoco le recriminaba si ellos no colaboraban en su servicio. ¿Acaso le recriminó a la iglesia de Tesalonicenses, como veíamos, o en la iglesia de Corintios que leímos, que Pablo tuvo necesidades y que ningún hermano se metía la mano a la bolsa o iba al campo o lo invitaba a cenar? Nada de eso. Dice que Pablo, cuando tuvo necesidad, estando en la iglesia de Corintios, dice que lo que le faltó lo trajeron unos hermanos que venían de Macedonia. Escuche bien esto. Entonces, ¿acaso Pablo se quedó murmurando contra ellos y decir, malagradecidos, yo que me desvelo preparando los mensajes, yo que me desvelo estudiando la palabra de Dios para llevarles el mensaje, y qué bárbaros, qué ingratos, no, ni siquiera colaboran en algo, miren cómo estoy sufriendo, no tengo dónde vivir? ¿Acaso Pablo le recriminaba eso? Como hoy en día, cuando el ministro mira que el lugar donde se reúne no entra lo suficiente para pagar la luz, el agua, luego empieza a hacer mensajes que tienen que ver con el diezmo, que tienen que ver con la siembra, que tienen que ver con la ofrenda. ¿Por qué no se preocupa en restaurar los corazones de las almas? Si se preocupara por primeramente el reino de Dios, buscarlo y su justicia,
las cosas vendrían las cosas serían añadidas. Pero cuando citamos ese texto, pensamos que buscar primeramente el reino de Dios es ir solamente a la iglesia, al lugar donde nos reunimos, o es hacer una venta de pupusas, o hacer platos. Buscar el reino de Dios pensamos que es dar ofrenda, dar diezmos para que se pague ese local. Pensamos que eso es el reino de Dios, buscarlo. Buscar el reino de Dios es levantar las almas al joven, a la mujer, que el evangelio sea predicado, porque el evangelio es el que transforma, el evangelio es el que cambia, el evangelio es el que restaura. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que llevar? Es la palabra de Dios. Ahora bien, hoy no se enseña eso. Hoy la mayoría de los ministros están preocupados cómo van a pagar la renta, cómo van a pagar la luz, cómo van a pagar el canal de televisión, cómo van a pagar el canal de radio, cómo van a pagar el internet, cómo van a pagar la renta de local que cuesta miles de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos sabido sabiamente, escrituralmente, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios no es eso, aunque en cierta parte sí. Pero lo verdadero, lo esencial, es que el mundo conozca a Cristo. Me llama la atención lo que dice el libro de los Hechos. En el capítulo 4, voy a leer algunos versos. Me llama mucho la atención lo que la iglesia primitiva tenía. Y dice así, capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, todos unánimes. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre de ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo bendito y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Cuando leemos esto, nos quedamos tan pequeños y tan miserables que nos hemos vuelto como hijos de Dios. Lo digo porque la palabra de Dios lo dice. Mire qué amor tenía esta iglesia. Tenían un solo corazón, una sola alma. La unidad dentro de la iglesia, la verdadera unidad que viene de parte de Dios, esa une, esa nutre, esa lo da todo sin esperar nada a cambio. Y ese era el modelo que los apóstoles enseñaban. Y cuando eso hay dentro de la iglesia, ¿qué era lo que dice el texto? Dice que nadie poseía, todo lo que poseían algo, nadie decía esto es mío. Hoy es todo lo contrario. Hoy esto es mío, solo para mí, solo yo quiero. Imaginémonos esto en la actualidad. Digamos que un hermano tiene $20,000, $10,000 en su cuenta de bancaria, tiene 4 carros. Pero hay otro hermano que quizás ni para pagar su renta tiene. Quizás no tiene
trabajo. Quizás están a punto de reportarlo, están a punto de pasar por una situación tremenda. Quizás tiene un familiar en el hospital y no tiene cómo suprimir los gastos. ¿Qué hacía la iglesia? La iglesia se despojaba. Dice que lo vendían los que tenían posesiones, casas, tierras, las vendían. Y el dinero que por eso yo estoy en contra, que la iglesia no enseñó el diezmo. Veamos esto a la luz de la palabra. Dice que vendían lo que poseían. Quizás tenían extra, lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían con lo que se traía? Se ministraba a los hermanos que tenían necesidad, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Y se daba al prójimo. Pero hoy en día hacemos todo lo contrario. Cuando hay una necesidad, nosotros cerramos la puerta. Nos duele dar para aquel que necesita. Pero así nos decimos ser hijos de Dios. ¿Acaso cuando la iglesia traía su abundancia de lo vendido, acaso los apóstoles lo utilizaban para traer un yate, para traer un jet privado, para tener uno de los mejores carros de marca, para tener el mejor templo con la mejor estructura, tener los mejores instrumentos? ¿Acaso para eso lo usaban los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles? Lo repartían para todos, para que ninguno tuviera necesidad. Hoy en día es todo lo contrario. Pero si nos jactamos de estar en una sana doctrina, pero si nos jactamos de tener la verdad del evangelio, pero si nos jactamos que amamos a nuestro prójimo, que amamos a nuestros hermanos en Cristo, que amamos al vecino. Y cuando vemos al mendigo pedirnos algo, nos da asco. Cuando miramos al necesitado, cerramos la puerta de nuestro corazón. Pero así nos decimos con nuestro labio, hipócritamente decimos que amamos a Dios. Hipócritamente nos mofamos desde un altar alabando a Dios. Te doy gloria, tú eres grande. Pero la gloria que Dios debe de recibir es cuando nosotros en nuestro caminar miramos estas necesidades y volvemos a la iglesia verdaderamente. ¿Acaso los apóstoles cuando recibían, vemos el contexto, qué hacían los apóstoles? ¿Qué hace hoy el ministro dentro de la iglesia? Hoy el ministro ahora le preocupa tener el mejor terreno, el mejor carro, ser visto por el mundo entero, hacer historia, dejar un legado. Eso, el legado que los apóstoles se preocupaban era que aquellos que habían creído a Cristo permanecieran en la fe, amaran a Jesucristo, entregaran su vida hasta la muerte. A ellos les preocupaba que ellos se guardaran en fidelidad porque la venida de Cristo estaba cerca. Hoy en día los ministros se preocupan por sus propias vidas. Hoy no buscan a la que necesita una palabra. Y así dicen que son puestos por Dios, llamados por Dios, cuando no van a buscar a la que necesita ayuda, a la oveja que está descarriada, aquel que está arraigado en el alcohol, en los vicios, en la marihuana, en el alcohol. Pero todos los días vas y haces culto y te reúnes en la casa de Dios y según tú estás adorando a Dios. Pero primero, cuando veas estas necesidades, cuando tú veas y vayas y lleves esta palabra y abraces a aquel que huele, que apesta, que está en las calles, que no tiene dónde ir y le des un abrazo, entonces venimos a decir que verdaderamente somos hijos de Dios. Cuando verdaderamente
cuando verdaderamente damos lo que la Biblia nos está enseñando. El apóstol Pablo eso era lo que predicaba. El apóstol Pablo predicaba el evangelio sin recibir nada a cambio, ni estaba esperanzado a que le dieran algo, porque él con sus propias manos trabajaba, con sus propias manos él traía sustento a su vida, dándonos ejemplo a todo ministro, quien quiera que seas, pueda ser pseudo pastor, pseudo apóstol, pseudo profeta. Aquí la palabra corta para allá como corta para acá. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Nos guste o no nos guste, nos tenemos que afirmar a esta palabra. Esta palabra es la que restaura, es la que cambia, es la que nos abre nuestro entendimiento. Por eso yo decía, el apóstol Pablo enseñó acerca del diezmo o de la ofrenda, acerca del diezmo principalmente. A él le preocupó que esta doctrina se enseñara dentro de la iglesia. A él lo que le importaba era que Cristo viviera en los corazones y que la iglesia que ya había conocido a Cristo se guardara hasta el fin. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. Por eso vemos en Gálatas, por eso vemos en Tesalonicenses, por eso vemos que Pablo dice a los Gálatas, y él les dice que quien los fascinó para seguir un evangelio diferente, un evangelio Jesús, un Jesús diferente, un espíritu diferente. Entonces hoy en día la gente recibe un evangelio diferente. Hoy en día la gente no discierne si eso es bíblicamente, si se puede aplicar en la actualidad, simplemente lo recibe. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios refuta nuestras ideas. La palabra de Dios contradice todo lo que hoy como ministros decimos que somos, pero no hacemos. Somos como fariseos. Decimos y decimos que hagan, pero nosotros no hacemos. Como un hermano que tiene un ministerio, ¿cómo va a venir un padre de familia y decir que su hijo no trabaja, que no quiere trabajar? ¿Con qué derecho le voy a decir yo que tiene que trabajar cuando yo no tengo un trabajo propio, fijo, un trabajo natural, un trabajo, un oficio donde yo pueda darle el ejemplo como ministro? Debo de hacerlo. El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalonicenses: con nuestras propias manos hemos trabajado de día y de noche. Y no está hablando de trabajo en la obra de Dios, está hablando de un trabajo natural, de un oficio. ¿Para qué? Dice, para darles ejemplo. Entonces un ministro hoy en día que solo está en su oficina y que según él, entre comillas, está tiempo completo de lleno en la obra de Dios, cuando no sale a buscar a su oveja que no se congrega, cuando no va a buscar aquella oveja como el Señor Jesús dejó las 99 allí las dejó allí en el redil y fue a buscar a la que necesitaba. Eso tendríamos que hacer si verdaderamente somos hijos de Dios, o nos decimos ser hijos de Dios. Somos o no somos, pero estamos a tiempo de volver a la palabra de verdad. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esta conclusión y con esta enseñanza, con este tema? Que no debemos de cambiar el contexto de la palabra de Dios. El contexto de la palabra de Dios, la doctrina del apóstol Pablo, por donde quiera que le busquemos, su interés principal no fue hacerse de dinero en abusar de una congregación ni tomar derecho de una congregación, sino que lo que él le preocupó es el bienestar de las almas
espirituales de cada hombre, de cada mujer. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba. Entonces, si el diezmo estuviera vigente y fuera tan importante dentro de la iglesia, el apóstol Pablo lo hubiera enseñado. Pero ¿por qué Pablo no dejó eso escrito? Porque en la gracia, como ya lo vimos, no hay un límite. No hay un límite puesto por Dios hasta donde tú puedes hacer. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Me refiero en dar a Dios. Y ya lo vimos a la luz de la palabra. ¿Qué hacían los hermanos que habían creído? Lo daban todo. Ninguno decía esto es mío, sino que compartían. Entonces aquellos que tenían tierras vendían y traían. ¿Para qué? Para que no hubiera necesidad. ¿Era para que se enriqueciera el ministro? No era para eso. ¿Era para que se enriqueciera un ministerio? No era para eso. Era para que el que tuviera necesidad recibiera. Pero hoy, ¿qué pasa en las iglesias? Hoy en las iglesias no se preocupan por las necesidades que hay dentro de la iglesia, dentro de una congregación, en un creyente. Entonces vemos cuál es la verdad del verdadero evangelio que enseña el apóstol Pablo a la luz de la palabra. Vemos claramente que el apóstol Pablo no enseña sobre el diezmo, mucho menos que esté vigente. Entonces la conclusión es que el apóstol Pablo, el ejemplo que nos da es que él no enseñó el diezmo dentro de la gracia, y que lo que él enseña nos lo deja como ejemplo para todos, de que él no estaba esperanzado a un saldo, a un salario, o para que la obra continuara hacia adelante. En tiempo del apóstol Pablo, como en el día de hoy debe ser esto, para el sustento de la obra es que todos colaboren como lo hacía la iglesia primitiva. Vendían lo que poseían de corazón sin que nadie les dijera, para que hubiera sustento. ¿Sustento en quién? ¿En construir un templo? Puede ser, pero lo esencial era que no hubiera necesidad dentro del pueblo de Dios. Esa es la realidad y la palabra de verdad. Que el Señor bendiga a la iglesia en el nombre del Señor Jesús. Espero que sea de edificación. El Señor te bendiga y será hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén.